asistente. Listo, bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos a este tercer encuentro de nuestra asignatura Educación Ambiental. Doy la bienvenida a quienes se encuentran en este momento en sala, a Paula Manrique, Juliana, Nali, a Sofía. Bueno, tenemos dos usuarios, Sofía, no sé si sean la misma Sofía. ¿A quién más tenemos por acá? Ay, caramba, esto no se me... listo, también a María Paula. Ah, creo que están con doble usuario algunas personas. Vanessa y Vivian. Bueno, muchas gracias a ustedes por su puntualidad y participación en este encuentro. Quisiera primero preguntarles cómo se encuentran, cómo están el día de hoy, iniciando después de una Semana Santa, si pudieron aprovecharla para disfrutar junto con toda su familia. ¿Quién quisiera participar? Muy bien, profe. Aquí pues cuestionándome aún de la tarea porque yo pues aún no he empezado con los proyectos, pero Ok. pues independiente de todo, no sé cómo tal, cómo es que se está, o sea, es que no entendí la tarea, la verdad. Soy 100% Listo. sincera. Vale, no te preocupes. Entonces, mira, el propósito, Sofía, de esta sesión es ya dar inicio, dar apertura al módulo 2 y vamos a reforzar digamos, las recomendaciones y, digamos, aclarar todas esas inquietudes que tengan en torno a esta actividad. ¿Listo? A la actividad número 3, porque recordemos que esa ya se hace entrega la próxima semana. Y pues la idea sí también es que ustedes hayan recolectado a lo largo de este tiempo la mayor cantidad, digamos, de esos residuos que se generan específicamente en su hogar. O sea, no es tratar de acopiar un aceite así no sea usado, sino que realmente sea una práctica sostenible, una práctica responsable que estamos desarrollando en nuestros hogares. Entonces, si les parece, vamos a hacer primero un recordatorio, un recorderis de nuestro cronograma, nuestra planificación semanal para tener presente cómo vamos. Pasamos al contenido temático y en la parte final de la sesión entonces ya hacemos aclaraciones de la actividad como tal. ¿Listo? Les recuerdo a todos los asistentes que si tienen alguna inquietud, ustedes también pueden formular sus preguntas a través del chat y asimismo pueden, si lo desean, levantar la manito. Si de pronto no veo la mano levantada, no se preocupen, pueden hacer la intervención en el momento que lo consideren para formular sus preguntas o complementar. Y bueno, saludo a Julie que se acaba de conectar. ¿Cómo estás, Julie? Muchas gracias por asistir. Bienvenida y bienvenidos entonces todos ustedes. Les recuerdo para quienes de pronto no lo tengan presente, mi nombre que es Ivonne Angulo, que soy, pues yo soy su docente quien nos está acompañando en esta asignatura y bueno, ustedes ya tienen mis datos de contacto, mi correo electrónico, me pueden contactar a través del buzón de Canvas en caso que tengan alguna inquietud específica en torno a las temáticas o también digamos, al desarrollo como tal de las actividades que tenemos estipuladas en el aula. Ya aquí, como ustedes ven, estamos dentro de nuestro plan de actividades semanal en el aula. Esta tiene entonces, está contemplado tenemos unas actividades que ya hemos desarrollado y ya hemos pasado el primer corte, ¿sí? Hemos ya dado inicio esta semana, perdón. A partir del 8, perdón, vamos a dar inicio entonces al módulo 2, gestión ambiental, ¿sí? El módulo 2 está considerando diferentes actividades. Tenemos estrategias de gestión ambiental, que es la actividad 3, que es la que muy seguramente ustedes ya tienen, perdón, la semana pasada dio inicio precisamente a estas actividades y aquí tenemos entonces que la próxima actividad, la actividad que cierra es el 12, el próximo 12 de abril, la actividad número 3 y tenemos como actividad 4, evaluación del módulo 2,
que estará disponible desde el próximo lunes, el 12 hasta el 26 de abril, y posteriormente tenemos el proyecto final, que es un proyecto aplicado. Este lo vamos a explicar en la próxima sesión, y finalmente, bueno, este va a estar disponible desde el 26 de abril hasta el 26 de mayo. Vamos a tener un mes para desarrollar esta actividad y ya la evaluación final de nuestra aula, ¿sí? En esta evaluación, pues como ustedes entenderán, se va a contemplar contenido temático tanto del módulo 1 como del módulo 2, ¿listo? Esta evaluación que tenemos acá, que es la que está disponible desde el próximo 12, corresponde es a la evaluación del módulo 2 específicamente. Y aquí también entonces tenemos la programación de nuestros encuentros. El día de hoy, pues vamos a estar centrándonos en cumbres internacionales, desarrollo sostenible, y nuestro próximo encuentro estará centrado en gestión ambiental y la explicación o la socialización del proyecto final. ¿Listo? Y finalmente tendremos un encuentro de cierre donde estaremos socializando las conclusiones de la asignatura, un espacio también de retroalimentación para todos ustedes. Digo retroalimentación en doble vía, que conocer de pronto la percepción de ustedes frente a las actividades como tal que hayamos desarrollado a lo largo del semestre. ¿Listo? Voy entonces a pasar en este momento, como les estaba indicando, a la presentación que tenemos para el día de hoy, para el contenido temático, y posteriormente entonces revisaremos las temáticas específicas bueno, las inquietudes específicas que ustedes que estén surgiendo precisamente a causa de esta, digamos, el desarrollo de la próxima actividad que tenemos en nuestra aula. Entonces ya en este momento les estoy compartiendo la presentación. Permítanme un momento. Perdón, un segundo que no me carga la presentación. Listo, ya la estamos visualizando, ¿cierto? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, entonces, estos son los objetivos de esta sesión. Revisar los contenidos generales del módulo 2, explicar las actividades que se van a presentar en este módulo, y entonces ya tenemos como competencias a desarrollar en este segundo módulo que ustedes apliquen el concepto de desarrollo sostenible en esas situaciones de cotidianidad, teniendo en cuenta los tres pilares que componen digamos, el desarrollo sostenible, que son los pilares social, ambiental y económico. Y asimismo que identifiquen los conceptos básicos presentes en un sistema de gestión ambiental con el fin de aportar el buen manejo, su entorno natural, nivel empresarial, local, regional, nacional, según los parámetros establecidos en la ISO 14001. Muy seguramente creo que como nosotros tenemos contemplado una siguiente sesión en la que está digamos, en la que se está contemplado este tema de gestión ambiental, creo que entonces ahí vamos a suspender, digamos, la sesión para abrir el espacio a las preguntas en relación a la próxima actividad que ustedes van a entregar, y entonces ya dejamos este tema de gestión ambiental para el próximo encuentro. Para que ustedes pues tengan ese espacio de clarificar esas inquietudes. Esta es la estructura temática que tenemos en nuestro módulo, ¿sí? Primero tenemos que entender qué es el desarrollo sostenible, qué significa ese término de desarrollo sostenible. Asimismo vamos a comprender algunas características de los recursos ambientales, el recurso atmósfera, el recurso hídrico, ¿sí? El recurso suelo, y finalmente ya se abordaría la temática de gestión ambiental, que es ya la temática de cierre de nuestra asignatura Educación Ambiental. Vamos a iniciar primero con esta imagen que les estoy proyectando a ustedes. Y la pregunta que les hago el día de hoy es, ¿qué problema o cuál es el problema ambiental que genera la actividad humana o qué problemas ambientales generamos? ¿Qué piensan ustedes
de esto. Y actividad humana me refiero a cualquier actividad que desarrollemos, una actividad industrial, una actividad empresarial, digamos de tipo administrativo, o también en mis actividades diarias. Juliana, adelante. Profe, Eh, pues, por Profe, ejemplo, exceso el de uso del dióxido de agua. carbono. Perdóname, Sofía, tú también ibas a intervenir. Dame un segundo, primero Ah, ok. Juliana y luego tú sigues. Adelante, Juliana, que no te escuché bien. Eh, Profe, pues pienso que exceso de dióxido de carbono. O sea, las actividades que desarrollamos generan o emiten gases atmosféricos, bueno, gases contaminantes, y el principal siempre lo reconocemos como el dióxido de carbono, y sí, eso repercute, digamos, en la calidad de nuestro ambiente. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Sofía, Profe, ¿me escuchas? sí, ya te escucho bien. Ah, bueno. Pues, profe, también está el exceso de gas metano que nosotros creamos de por sí o sea, con excretar en general, porque sí, eso es lo que tiene Así que es. ver con eso. Y el uso de las aguas en especial, porque nosotros usamos agua para todo, usamos agua precisamente para el baño, usamos precisamente para ducharnos, para comer, para todo ese tipo de cosas. Entonces, el uso del agua, por ejemplo. Muchas gracias. Efectivamente, tú mencionas algo y es que complementas la respuesta de Juliana porque sí, digamos que las emisiones, nosotros sí entendemos las principales emisiones son las emisiones de carbono, pero ese carbono muchas veces lo asociamos a dióxido de Profe, carbono. y Dime, también Sofía. los aerosoles, porque los aerosoles destruyen la capa de ozono. Así es. Muchas gracias, Sofía. Entonces, miren todos, generamos emisiones, gases contaminantes, y ya vamos a verlo un poco más adelante, que repercuten en las características de ese ambiente, ¿cierto? El agua como tal, el agua la necesitamos para todo, pero asimismo, como el balance de materia, lo que entra tiene que salir, todo tenemos que, digamos, se emplea, se transforma, y existen unos residuales, unos excedentes que según las características, pues van a afectar o no digamos, un sistema en el cual yo estoy depositando eso como un residuo porque ya pierde su valor o su utilidad para mí. Veo una participación de Paula que dice en el chat: la invasión de territorios a causa de la expansión industrial generando contaminantes en el medio ambiente como las curtiembres a contaminar los ríos. Claro que sí, todas las actividades que desarrollamos industriales, y muchas industriales precisamente se desarrollan cerca de los ríos porque hacemos provecho de ellos, extraemos el agua como esa materia prima, ese insumo, y asimismo la transformamos y se generan esos excedentes o desperdicios que son los que descargamos. Pero ¿cómo los estamos descargando? Tal cual salen de nuestro proceso, o tenemos sistemas de tratamiento, digamos, o hacemos un uso eficiente para reducir esa cantidad, digamos, el volumen que empleamos para hacer un uso eficiente de ese recurso. Entonces, como ustedes se dan cuenta, todas nuestras actividades generan transformaciones o impactos, afectan al ambiente en mayor o en menor medida, pero a lo largo de la historia siempre hemos necesitado de los recursos naturales, y siempre con el propósito de subsistencia realmente, de tener un desarrollo, de tener un asentamiento donde yo viva, donde busque mi alimento, etcétera. Todo va a tener, digamos, una repercusión en el impacto. Perdón, una repercusión en el ambiente, que es el impacto ambiental. Y ya entonces vamos a pasar al concepto de lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se puede entender como ese desarrollo, eh, digamos, bueno, empecemos a entender qué ustedes entienden por desarrollo, la palabra como tal, desarrollo. Pues en teoría, profe, es cambiar algo para su mejora o pues que precisamente cambie con el tiempo y sea pues más sustentable a la larga. O sea, por ejemplo, cuando se desarrollan sistemas, es la mejora de los sistemas para optimizar su función o sus funciones. Exacto. Y entonces ese desarrollo puede ser
cómo se ejecuta una actividad productiva, el desarrollo mismo, el desarrollo humano, donde hemos tenido una evolución, donde antes éramos netamente agrícolas, ahora somos industriales y ya vamos en el desarrollo 4.0, o sea, como el desarrollo tecnológico como tal, y todas estas, digamos que todas estas actividades, todo esto lo concebimos como desarrollo porque sí, buscamos es una mejora en el bienestar, una mejora en la calidad de vida, una mejora en quizá las facilidades que podamos tener para desarrollar nuestras actividades diarias, ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, lo que busca es que ese desarrollo sea perdurable en el tiempo. Hay un paradigma de las empresas que siempre digamos que se tuvo durante mucho tiempo, y era que nosotros aprovechamos, digamos, yo como empresa, me implanto en un lugar, llego y me instalo en una zona porque tengo aquí el agua junto a mí, en este río que pasa cerca donde tengo la empresa, entonces puedo sacar provecho del agua para mi proceso productivo. Como la deseche realmente, pues no es mi problema, que si aguas abajo, hay familias que están también que dependen de ese recurso para subsistencia, y que ya no lo pueden hacer de la misma forma o les está afectando porque el agua está contaminada, pues tampoco es mi problema. Yo simplemente pues saco provecho de los recursos que tengo en mi entorno, y también hay población que puede ser trabajadora, pero no lo considero como la población no lo considero como ese ser humano que aporta o contribuye a mi empresa, sino que es la fuerza laboral. Yo lo miro como una fuerza, un medio de producción para obtener mis beneficios económicos y mi crecimiento y desarrollo económico. Entonces, ese paradigma ya ha cambiado, porque al ver precisamente digamos, las problemáticas ambientales que estamos viviendo digamos, en esta época, y que son problemáticas ambientales históricas, o sea, siempre hemos tenido, digamos, alguna implicación ambiental con las actividades que desarrollamos. Entonces, cuando somos conscientes que las actividades que desarrollamos generan un impacto en el ambiente, pues cómo estamos afectando los recursos de forma tal que para el futuro quizás ya no estén disponibles y ya mi actividad ni siquiera va a ser sostenible, porque precisamente hemos agotado esos recursos, ¿sí? O hemos afectado o perjudicado una sociedad específicamente por esas situaciones. Entonces, tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de desarrollo, lo que se busca es precisamente que sea perdurable digamos que a partir de las convenciones las convenciones de las Naciones Unidas, cuando ya se empezó a hablar de desarrollo sostenible, la definición como tal es asegurar la disponibilidad y la calidad de esos recursos, digamos, en el presente y para las generaciones futuras. Porque no sé si ustedes han pensado en las cosas que ustedes en este momento pueden disfrutar, pero que por la misma crisis ambiental, quizá ya nuestros hijos, esas futuras generaciones no lo puedan aprovechar. O les pongo un ejemplo que creo, ustedes me corregirán si yo de pronto lo mencioné en la clase pasada. Cuando nosotros, no sé si ustedes, ay, perdón, se me corrió la presentación. Listo. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, cómo disfrutamos esos paisajes a partir, digamos, de esos servicios ecosistémicos que nos brinda ese entorno. No sé, yo les cuento, digamos, experiencias de niña, que muchas veces nos íbamos de paseo y entonces íbamos, no sé, a ciertas poblaciones cercanas a Bogotá a disfrutar del río, que los restaurantes que estaban cerca del río, y entonces ir a comer pescado, y el viaje entonces a Girardot, el viaje a Flandes o digamos a otras zonas, y nuestros abuelos aún más disfrutaban esos paseos viajando, digamos, a otras zonas del río Bogotá, a disfrutar del paisaje, de los patos, de las aves migratorias, de todo eso, y ya históricamente, en este momento ya, esos paseos que hacían nuestros abuelos hacia digamos, hacia zonas de donde, digamos, zonas digamos, como, pues, perdón que turísticas del río Bogotá,
donde hacían, digamos, ese disfrute, pues si ahora vamos a esas zonas, realmente, pues es muy triste, digamos, el estado tan precario ambiental de cómo está el río Bogotá, ¿sí? Alguna vez en una conferencia escuché que unas personas que estaban en una reunión de la CAR y eran de Flandes, y las personas de Flandes decían, por favor, necesitamos de su ayuda porque nosotros ya no tenemos posibilidades de desarrollar nuestras actividades económicas, el turismo se perdió, ya los restaurantes que estaban ya cerca al río, no, pues primero no pueden sacar, o sea, digamos, la pesca del río, pues ya la calidad, digamos, por los riesgos de consumo, por los contaminantes que hay. Ahí pues es muy alto, el olor en el agua es terrible, es insoportable que quién va a ir de turista a visitarnos, ¿sí? Y eso a causa de qué? De las aguas residuales, tanto de la actividad industrial como de las actividades, digamos, la población en general que descargan las aguas al río y que, digamos, se debe contar, las plantas, o sea, las industrias deben contar con sus sistemas de tratamiento porque hay regulación para eso, lo que pasa es que no siempre se cumple, pero deben cumplir con esa normatividad para asegurar la calidad digamos, la preservación del recurso hídrico. Y a nivel, digamos, de población, las cargas contaminantes que nosotros tenemos, digamos, a nivel de ciudad, precisamente por los consumos y usos del agua que nosotros hacemos en nuestros hogares, es mucho más alta que el de muchas industrias porque pues somos muchas personas, ¿sí? Y todo, digamos, al no contar con unas plantas de tratamiento municipales que cuenten con esas características que permitan asegurar la calidad del agua, pues todo lo está sufriendo las poblaciones, lo sufren las poblaciones aguas abajo de nosotros. Nosotros estamos disfrutándolo, pero ellos ya no pueden disfrutar de esto. Entonces, ¿cuál es el desarrollo sostenible que esperamos tener? Y a futuro, entonces, ¿qué es lo que estamos disfrutando ahorita que ya no van a poder disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos? ¿A quién se les ocurre algo que de pronto quizá ya en unos años ya no lo puedan disfrutar, tal vez por alguna noticia o algo que ustedes hayan escuchado o que se hayan cuestionado? Pues, profe, yo creo que el agua ya no la vamos a poder usar como antes, porque cuando entró a la bolsa de valores, eso no solo a nivel económico nos ha perjudicado a todos, sino que también es por el hecho de que eso significa que se está reduciendo demasiado, o sea que ya literalmente se está agotando el mundo y es algo que muchos no han asumido hasta la fecha, pero es una realidad. Así es, muchas gracias. Y es que precisamente ahí hablamos de un tema de disponibilidad del agua, de un agua de calidad que yo pueda aprovechar. Y les pongo otro ejemplo. Veo que hay dos personas que están escribiendo. Bueno, Sofía dice ir al mar ya que cada vez tiene más sustancias tóxicas y muchas industrias las descartan ahí. Así es. Y hay una situación o una problemática ambiental que se discutió o se mencionó en el módulo pasado y que eso también nos lleva a qué vamos a poder disfrutar o qué van a poder disfrutar nuestros pues nuestros hijos y nuestros nietos. Juliana dice, el oxígeno no será el mismo. Ok, sí, porque es que la calidad del aire, entre más deteriorada esté, pues realmente las implicaciones en salud pues van a ser mucho más altas. El calentamiento global. Si nosotros sabemos que se está, a causa de esas emisiones de contaminantes que están haciendo cada vez que el promedio de la temperatura media de nuestro planeta se incremente gradualmente, ese calentamiento global hace que los glaciares, o sea, los nevados que tenemos en Colombia, en unos años ya no los vamos a tener, ya no va a haber, digamos, esos glaciares. Y además de los glaciares, en el mar, los corales están muriendo porque precisamente ese incremento de medio grado de temperatura es fatal para ecosistemas tan sensibles como los que en los que ellos se encuentran. Sofía, adelante. Profe, pues, por ejemplo, algo que yo creo que no van a poder gozar las siguientes generaciones en especial son los viajes al mar porque va a ser muy peligroso. El derretimiento de de los glaciares está causando inundaciones a nivel mundial y lo peor de todo va a ser que el calentamiento global va a empeorar porque la principal función en realidad de nuestra agua no es solo las inundaciones, sino el control climático. O sea, esa es la principal función de los glaciares y del mar.
Entonces, además de hacer más calor, las catástrofes climáticas van a crecer bastante y no se va a poder uno decidir ir a un viaje a la costa durante una semana porque no se sabe si puede haber un tsunami o un desbordamiento y uno resulte en riesgo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, las futuras generaciones no las van a gozar de forma correcta, o no por lo menos igual que nosotros. Sí, y mira, por ejemplo, que tú mencionas algo que viene siendo con la gestión del riesgo y bueno, la gestión digamos, los riesgos de desastres naturales siempre van a estar ahí. O sea, es una incertidumbre de si llega a pasar o no, cuándo llega a ocurrir y la magnitud de esto, ¿sí? Sería el caso de los tsunamis. Pero pensemos en quienes viven en esas zonas, ¿sí? Quienes viven en las zonas costeras, en los litorales. Por ejemplo, en Cartagena, quienes viven en el barrio El Laguito, el lago, digamos, todos esos barrios que son Boca Grande, todas esas zonas que son turísticas, esas van a desaparecer precisamente por el incremento de nivel del mar a causa del deshielo. Entonces, listo, bueno, ya vamos identificando precisamente que todas esas cosas que quizá no podemos hacer y por eso, digamos que desde los acuerdos, desde las convenciones marco de Naciones Unidas, desde 1972, se empiezan a trabajar precisamente los países miembros primero se unen de forma voluntaria y se unen de forma voluntaria para hablar o entender la concepción de desarrollo como tal, por eso ha evolucionado el concepto de desarrollo a lo que es hoy desarrollo sostenible y donde los países se reúnen y con, digamos, panel de expertos, científicos, a discutir las problemáticas que aquejan a la humanidad, ¿sí? Todas esas problemáticas que no solo son los problemas que tiene Colombia o que tenga no sé, Portugal o que tenga Rusia, sino realmente son las problemáticas que, digamos, que afectan a la población en general del mundo. Entonces, frente a esos problemas, se discute durante varios años sobre esas convenciones y digamos que cuando ya se llegan a esas COP, cuando hablábamos, por ejemplo, de la COP 21, el Acuerdo de París fue el tratado internacional, no en el que dijeron, bueno, llegamos al Acuerdo de París en el año 2015, entonces, pues, estas son las problemáticas mundiales, entonces, ¿qué vamos a hacer? Propongamos los objetivos de desarrollo sostenible. No, no es así. Esto es un trabajo que ha venido año tras año, desde mucho tiempo atrás, para empezar a analizar y a establecer compromisos de los países miembros de las Naciones Unidas para que, digamos que desde las políticas, desde los instrumentos, desde la población, digamos el público en general, la sociedad en general, la sociedad civil, la academia, la empresa y el Estado, todos realmente contribuyan y se comprometan a, digamos, a generar un aporte o a brindar una solución a esas problemáticas que nos aquejan, ¿sí? Entonces, en el Acuerdo de París es cuando antes se hablaba entonces de los objetivos del milenio, ya después dijeron, no, estos compromisos son muy cortos, no, nos fue mal en la evaluación a 5 años, entonces tenemos que reajustarlo y es donde surgen los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos los cuales pretenden buscar o asegurar ese desarrollo sostenible y están en el marco, en la Convención Marco sobre Cambio Climático, que esa es la que ya el tratado que se firma como tal en el año 2015 y entra en vigencia hasta el año 2016. Y por eso entonces no solo realmente se tienen presente temas específicos de cambio climático, sino que esos ODS, digamos, involucran todo, aspectos sociales, educación, hambre, medio ambiente, absolutamente todo, porque el desarrollo tiene que ser en estas tres dimensiones. Vemos entonces aquí, ya vamos a empezar a abordar y a ser conscientes precisamente de digamos, de las problemáticas como tal, digamos, en los diferentes recursos ambientales que tenemos. Entonces, tenemos primero contaminación atmosférica. Entonces, esta contaminación, digamos que lo que hablábamos en sesiones anteriores, en la sesión anterior, ¿qué es la contaminación? Es una alteración de las características propias de un medio o de algo, ¿sí? De la alteración de la presencia de sustancias que son ajenas
o que están en mayor cantidad de lo que deberían estar en ese sistema como tal. La contaminación atmosférica entonces pues tiene presentes ciertos agentes contaminantes y en sus concentraciones tal que pues ya genera ciertos problemas. Tenemos entonces aquí esa capa de smog sobre la ciudad a causa de las actividades industriales. Y digamos que esto deriva principalmente de las actividades humanas, ¿sí? Digamos, son las emisiones como tal antropogénicas, pero también, pues digamos, no es la principal, pero también las emisiones como tal, podemos identificar un incendio forestal o también una actividad volcánica, eso también genera emisiones, pero lo grueso, lo realmente que impacta, lo más importante, es lo que ocurre a causa de nuestras actividades. Listo. Entonces aquí vemos que nuestras actividades como tal generan esas emisiones de ciertos contaminantes que son los que llamamos contaminantes primarios, ¿sí? Esos contaminantes primarios que son metales pesados, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de azufre, partículas, material particulado que proviene de todas nuestras actividades. Las emisiones de CO2, por ejemplo, de sistemas de refrigeración, de aire acondicionado. De fuentes fijas también tenemos las actividades industriales, el tráfico, los vehículos, las fuentes móviles son las otras que aportan a esas características del aire. Pero esto es un problema que no solo es local, sino que tenemos que tener en cuenta que estamos en un sistema donde la misma dinámica, los factores meteorológicos, ¿sí?, generan dispersión o concentración también podría ser de esas sustancias. Entonces, yo genero el problema acá, pero mi problema no está solo ahí, sino que el problema también puede desplazarse a otras zonas. Entonces, tengo unas características tal que lo puede llevar a otras regiones, a otras locaciones, a ecosistemas también que sean sensibles y adicional a eso, los factores ambientales como el sol, la humedad, ocasionan digamos que se formen en el ambiente otro tipo de contaminantes, ¿sí? Entonces estos son los contaminantes secundarios que por acción de esa radiación, de la humedad, entonces van a generar o a producir otros contaminantes que son reacciones químicas a partir de estos que tenemos acá. Ozono, fotooxidantes, digamos la lluvia ácida, ¿sí? Tenemos ácido nítrico y ácido sulfúrico en lluvia y todas estas características van a depositarse en tejidos vivos, digamos, recursos forestales o también, digamos, pueden afectar a las personas, a los animales, a cualquier sistema, pueden acidificar cuerpos de agua, etcétera. Vemos ahora aquí la contaminación hídrica. Entonces, frente a esta imagen que tenemos acá, podríamos decir quizá que es de un derrame de hidrocarburo, o pueda ser por otro tipo de actividades y que ya digamos, los ecosistemas, las plantas, digamos, las algas, todos los organismos mayores y menores que estén acá, pues ya, digamos, no pueden estar, se han visto seriamente afectados. Y aquí es donde entonces viene lo de, digamos, la calidad del agua, lo que hablaba Sofía hace un momento. Cuando nosotros vemos la contaminación hídrica, entendemos que cuando nosotros estamos hablando de agua, perdón, no tengo la imagen acá. Cuando nosotros estamos hablando de agua, podemos hablar que el 70% de nuestro planeta es agua y entonces decimos, pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? El problema es que de ese porcentaje de agua, solo un muy pequeño porcentaje, o sea, alrededor del 1%, digamos, es el agua que tiene las características para que sea aprovechada para nuestro consumo. La principal cantidad de agua es el agua que está en el mar. Otras cantidades, digamos, están, digamos, en glaciares, ¿sí? Pero lo que está disponible para nuestro consumo, ya que es fundamental para la subsistencia humana y la vida misma, entonces pues vemos que, digamos que esa agua que tan disponible esté para nosotros aprovecharla, ¿sí? ¿Cuántos acueductos veredales o cuántas poblaciones no tienen ni siquiera un acueducto veredal? ¿O cuántas personas que viven en poblaciones, la verdad es tan restringida la disponibilidad del agua, es tan escasa que ya se limita y se hacen racionamientos de agua y solo reciben agua o solo, digamos, reciben del acueducto el agua 2 veces por semana? Entonces,
Vemos también, digamos, cuerpos de agua que tienen pues la disponibilidad del agua, pero si yo veo esas características, pues yo digo, de esta agua no voy a beber porque realmente me voy a enfermar, o sí, o me voy a intoxicar. Y pues lo mismo ocurre con las plantas que aprovechan, digamos, el agua que está en el subsuelo, que tiene esas características y que obviamente repercute en la salud, digamos, la salud vegetal. Entonces, digamos, este recurso pues tiene diferentes fuentes de contaminación. Como decíamos, las industrias, el petróleo, las actividades domésticas que ya lo hemos mencionado y lo otro es la actividad agrícola. Recordemos cuando hablábamos de en el primer encuentro sincrónico sobre la actividad agrícola, sobre la revolución verde, ¿sí? Estos cultivos de manera intensiva y extensiva haciendo uso de fertilizantes donde el exceso de nitrógeno y el exceso de fósforo sumado a los plaguicidas, pues están ahí, digamos, disponibles para el cultivo, pero también la lluvia, digamos, los factores meteorológicos hacen que esos contaminantes no solo estén ahí, sino que sean arrastrados a otras zonas. Los nutrientes, digamos, el nitrógeno y el fósforo que son tan indispensables en la misma estructura de la vida, en las mismas células, digamos, en los aminoácidos, pues en especial el nitrógeno, son nutrientes. Y cuando esos nutrientes llegan a los cuerpos de agua en exceso, es cuando ocurren los procesos de eutroficación, porque los microorganismos que están acá, o los organismos pues tienen ese nitrógeno, empiezan a crecer. Las algas entonces toman y crecen de forma excesiva. Y para crecer y alimentarse también se necesita el oxígeno. Entonces crece la población en exceso, se alimenta del oxígeno disponible en el agua en exceso y digamos que hay una alta mortandad de la vida misma de esos ecosistemas, los peces, otros organismos invertebrados y vertebrados que puedan estar presentes en estos ecosistemas que digamos, al haber tanto, digamos, ese crecimiento excesivo de plantas y de algas sobre la superficie, es este colchón verde que vemos, entonces consume el oxígeno, el espejo de luz se pierde, o sea, digamos que esos espacios transparentes para que la luz del sol pueda atravesar y garantizar, digamos, esos procesos de fotosíntesis y pues sin oxígeno, entonces pues muere el cuerpo de agua, ¿sí? Otra actividad entonces también es la incorrecta disposición de los residuos y nuestros hábitos de consumo, todo el plástico, los residuos que terminan llegando a nuestros cuerpos de agua y que ya incluso hablamos de mares, o perdón, mares no, islas de basura. ¿Sí? Digamos, en el océano. Entonces son islas que son del tamaño de, creo que una la han comparado con el tamaño de Nueva York. Bueno, hay varias islas de basura. Entonces todas estas implicaciones tiene en la calidad de nuestro recurso a nivel mundial las actividades que desarrollamos. En el recurso suelo, pues no es diferente. El recurso suelo se ve ya, digamos, afectado por lo que les mencionaba de la actividad agrícola anteriormente, la disposición de los residuos. Cuando nosotros hablamos de, si ustedes analizan, por ejemplo, bueno, antes en Bogotá era la factura del agua, que porque el agua, la factura era costosa, bueno, que porque es por 2 meses, y además era por el otro factor que era la tarifa de aseo. Y ya eso pasó, en nuestro caso en Bogotá, pasó a la factura de energía, pero el costo sigue estando ahí y cada vez va a ser más costoso porque los rellenos sanitarios, digamos, tienen un tiempo de vida útil y si nosotros excedemos el consumo, el uso de materiales no degradables que lleguen acá, pues más rápido se va a acabar la capacidad de almacenamiento de esos rellenos y no es fácil. Pensar en un relleno sanitario digamos, en la construcción de uno. O díganme ustedes si a ustedes les gustaría tener un relleno sanitario cerca a su casa. Digamos como que eso es un problema, no me gusta, no me interesa, pero no lo tengo cerca, entonces pues no me afecta, ¿sí? Las actividades de aprovechamiento forestal, la deforestación como tal, la pérdida que ocasiona erosión, procesos de remoción en masa, que también esos movimientos en masa, pues también va de la mano de los desastres naturales, como lo que mencionaba Sofía. Digamos, la degradación del suelo por esa presencia de sustancias tóxicas, sean por derrames industriales o por, bueno, ya las otras características que les he mencionado. Cuando nosotros ya hablamos de esa degradación del suelo, puede haber degradación
degradación por erosión, puede haber degradación en cuanto a sus características químicas o biológicas, porque ya no haya vida ahí, pero el máximo grado digamos, de deterioro del suelo es cuando hablamos ya de desertificación. Y cuando ya llegamos a ese punto de desertificación es cuando casi no hay vuelta atrás. O sea, es muy difícil recuperar esas condiciones o características iniciales para, digamos, y esos procesos de restauración requieren muchísimos años para lograr encontrar algo medianamente cercano a lo que existiera antes de ese daño ambiental que haya ocurrido. Acá tenemos un caso, un ejemplo de la República de Haití. ¿Quién me quisiera decir algo sobre las características de Haití? O Pues, una no palabra sé, con lo que lo asocies. lo que se sabe es que ahí ocurren como muchos desastres naturales, o sea, ellos viven reconstruyendo y se destruye pues por todos esos fenómenos naturales y así sucesivamente. La gente también allá sufre de pobreza extrema. Ok, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, Sofía Panteves también aquí menciona el terremoto de Haití, Mayra Pobreza. Bueno, sí, digamos que lo que les estaba preguntando es ¿qué saben ustedes que han escuchado de Haití? Realmente es una población muy golpeada, ¿sí? Desastres naturales, pero es que los desastres naturales van de la mano de la vulnerabilidad de la población. ¿Qué características tiene la población en cuanto a infraestructura, en cuanto a alimentos, en cuanto a acceso al agua? Todo eso hace que un desastre natural sea, digamos, de mayor o menor impacto, ¿no? Entonces, Haití, digamos que tiene unas características históricas, naturales, que hacen que sea lo que realmente es hoy. Esta es la zona fronteriza. Si ustedes de pronto alguna vez recuerdan, Haití se encuentra en una isla, ¿no? Esa isla está ubicada en el Mar Caribe, ¿sí? Y en el hemisferio occidental, y esta isla, pues digamos, ha tenido ciertas modificaciones, pero esta isla no es solo o no solo está, digamos, presente Haití, ¿sí? En esta isla hay dos países específicamente y es República Dominicana que está junto con Haití. Ay, disculpen un segundo que se me va a descargar el computador. Necesito conectarlo. Listo. Entonces, esta isla se llama la Isla Española del Caribe, ¿sí? Resulta que esta isla, pues digamos que en la zona de la isla, pues, digamos en la zona de República Dominicana, ¿ustedes cuál creen que es en la imagen que les estoy mostrando? ¿Qué costado es el de República? Donde vemos como más diversidad, más naturaleza. Exacto, La donde zona- vemos esta zona verde, una cobertura vegetal. Resulta que Haití ha perdido, digamos que en su desarrollo histórico, viene de la colonización francesa, pero ha tenido, digamos, tenía gran riqueza forestal, digamos, pues por lo que vemos acá, porque digamos que eran las características del territorio, pero ese bosque de valiosa madera, pues fue explotado de forma intensiva, de forma legal y de forma ilegal, y ha sufrido una transformación drástica este ecosistema, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que pues debido a la colonización francesa, pues bueno, se adoptó una lengua propia y tiene unas características como a una alta densidad poblacional y frente a todas una serie de problemáticas en términos de salud, enfermedades como SIDA, malaria, viruela, tuberculosis, digamos por las mismas condiciones sanitarias. Se ha desarrollado históricamente una agricultura extensiva e intensiva y esa sobreexplotación maderera, porque también la madera no solo para comercialización, para exportación, legal o ilegal, sino también para subsistencia, digamos, como para el uso de las cocinas, entonces, de estas poblaciones pobres. Entonces, todo esto, digamos que terminó agotando los recursos naturales hasta el punto que hoy es, pues, digamos, son zonas que son casi desérticas porque no tienen una riqueza y no tienen, digamos, ya ese sustento que aprovechar. Digamos que como resultados de esto se tienen una serie de problemáticas. La identidad cultural pues no se tiene, digamos que no,
No se tiene valor o ese reconocimiento de ese entorno físico que les daba todo y pues por eso se perdió las epidemias, pobreza, la crisis alimentaria, la deforestación, la erosión del suelo y ya es cuando les digo que hay muchas cosas que vienen siendo prácticamente irreversibles. Ay, perdón. Entonces, ya aquí vemos que esa relación del ecosistema como tal, digamos, hay una de esa, después de esa erosión masiva del suelo, pues hay una modificación o una transformación del ambiente total, ¿sí? Tan es así que muchos de estas personas en Haití buscan migrar, pues bueno, buscan migrar, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, pero muchos tratan de pasar a su país vecino, ¿sí? Entonces eso genera también muchos conflictos o porque intentan pasar o cruzar la frontera de forma ilegal para digamos, para realizar estas actividades como tal digamos, de explotación, ya que no tienen precisamente esos recursos. Entonces, esa es como la consecuencia de lo que se llamaría ese desarrollo insostenible que se dio por un contexto y unas características sociales, unas características políticas, pues digamos que pues se traen a la luz es por digamos, cómo ha repercutido en ese entorno y pues que las consecuencias para la población pues son peores. Y aún cuando se presentan estas situaciones, pues nuevamente, por ejemplo, la situación del terremoto de Haití, o sea, son cosas que no se pueden prever, no se saben cuándo ni qué tan fuertes pueden ser, pero frente a una situación o un contexto como esto, pues el impacto como tal, o perdón, la magnitud del daño, pues es peor. Y entonces, pues la pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? La pregunta de reflexiva de la sesión de hoy es ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Sí? Porque podemos ver la situación, digamos, a nivel internacional, vemos esa situación por la que ha pasado este país, pero ¿cómo me toca a mí? ¿O qué problemas, qué situaciones estamos viendo en nuestro país que vayan, digamos, en esa vía? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Porque debemos ser conscientes que sí, tal vez yo no puedo cambiar una política pública, tal vez yo no puedo ir y sembrar un árbol en Haití, pero ¿cuál puede ser mi contribución frente a esta crisis ambiental? Entonces, la solución como tal debe estar en la conciencia como tal de las acciones que cada uno de nosotros desarrolla, que esa es la invitación que estamos haciendo desde nuestro primer encuentro, ¿sí? Es saber que aunque yo no soy responsable de lo que está ocurriendo en Haití, sí soy responsable de lo que de las acciones o las consecuencias como tal que deriva mi cotidianidad, mi trabajo, mi día a día con precisamente estas situaciones. Entonces, ya digamos que aquí la respuesta como tal es la gestión ambiental, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. La gestión ambiental es cómo manejar esos asuntos. Una gestión, ustedes saben que si hablamos de sistemas de gestión de la salud, de calidad, del ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, pues es cómo manejo unos temas específicos de interés en una empresa, pero yo también hago gestión ambiental desde mi casa, desde una actividad como lo es el reciclaje. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces, bueno, estos son algunas de las acciones como tal que específicas que se pueden tomar frente a la contaminación, como reaprovechamiento del agua, el uso de energías limpias, ajustes o digamos que sean más restrictivas las normas o más seguimiento por parte de las autoridades ambientales. Y hay digamos, unas acciones específicas que son ya a nivel personal, ¿no? Digamos que pues esto ya lo vamos a dejar para nuestro próximo encuentro. Entonces, ya como pues no hay preguntas, yo quisiera entonces pasar en este momento al aula y ya entonces abrir el espacio a ustedes, chicos, como para que puedan, digamos, formular las inquietudes que tengan en relación a la actividad próxima que se va a entregar en la siguiente semana. ¿Quieren que hagamos una revisión general de la descripción de la actividad? Por favor, profe. Listo. Bueno, entonces, eh,
La actividad como tal, perdón, veo un chat aquí, no sé. Listo, ok. Bueno, entonces, la actividad como tal es promover la educación ambiental a través de a través de las redes sociales con unas prácticas unas prácticas de gestión ambiental o estrategias. Tenemos dos opciones. La primera era la campaña ambiental de gestión o de la disposición correcta del plástico de un solo uso, ¿sí? Aquí se explica la actividad y la segunda es la campaña de la disposición correcta de aceite de cocina usado. Entonces, en estas actividades, digamos que la del plástico voy a nuevamente a compartirles acá. Esperen un segundo. Voy a activarles acá mi cámara. Bueno, voy a mostrarles acá. Esto es lo que vamos a hacer. Ya no estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Es que aquí con el fondo no me ayuda. Esto es lo que vamos a hacer en la práctica como tal. Es recolectar los empaques flexibles en una botella que yo estoy compactando, ¿sí? Voy a quitar el filtro para que puedan ustedes verlo mejor. Cuando ustedes hacen esta actividad, un compañero del aula me preguntaba si era posible que esta actividad, que en el municipio una señora recogía botellas, entonces que si yo podía entregar las botellas sin tener que, digamos, incorporar los residuos plásticos. Y digamos que las botellas plásticas como tal generan, digamos que son apetecidas para el reciclaje, ¿sí? Cuando yo recolecto esos plásticos flexibles es porque no siempre son no son tan apetecidos para poder, digamos, reciclarlos. Entonces, lo que hago es que al menos una de estas botellas que tiene que ser más de 1.5 litros, ¿sí? De cualquier producto, de gaseosa, suavizante, digamos, cualquiera de estas botellas, lo que vamos a hacer es a empezar a compactar en ellas digamos, los residuos. Entonces, por ejemplo, yo ya llené esa y entonces acá tengo otra botellita donde estoy ya depositando esos residuos como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ustedes están recolectando esos residuos y van entonces a evidenciar al menos el llenado de una botella de estas de 1.5 litros, ¿sí? Con una libra de residuos plásticos flexibles. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que ustedes van a hacer? Primero, van a reconocer, digamos, van a hacer un video como tal de máximo 2 minutos en el que van a reconocer cuál es la importancia de disponer correctamente estos residuos que estamos generando. El propósito de llenar una botella de amor, mostrar cada una de sus botellas realizadas, ¿sí? Digamos, escribir, digamos, en la cara de la botella el número de la botella y el logo Ecotic, que yo, digamos, esa información se las envío a ustedes a través de los anuncios y está publicado en el aula. Y mostrar una foto donde ustedes depositen esa botella de amor en el lugar como tal que se dispone para ello y van a mencionar mínimo 2 lugares de entrega de estas botellas en la localidad o en el barrio donde ustedes viven. Ahora bien, algunos me decían, es que yo no vivo en Bogotá, profe, pues por la misma, digamos, por la situación de este año y bueno, que llevamos desde el año pasado. Entonces, profe, pues, ¿qué más puedo hacer? Aquí el propósito es que ustedes investiguen dónde se deben disponer. O sea, yo no les voy a exigir que sea exclusivamente botellas de amor, pero ustedes pueden buscar en las páginas web qué otros, digamos, que otras empresas o programas hacen ese servicio de, digamos, de gestión de estos plásticos flexibles así compactados con botellas. Entonces, por ejemplo, busquen en internet Ecobot. Ecobot tiene ¿cómo se llama? Tiene unas alianzas con, por ejemplo, los almacenes de cadena como El Éxito y en los grandes éxitos de diferentes ciudades y diferentes municipios están puntos de disposición de diferentes residuos, de pilas usadas, de luminarias, o sea, de esos bombillos, los bombillos como tal que usamos para nuestros hogares. Hay puntos para disposición de computadores, hay puntos de disposición para aceites usados, hay puntos de disposición para estas botellas y Ecobot específicamente recibe estas botellas compactadas porque ellos tienen alianzas con botellas de amor. ¿Listo?
Lo importante, digamos, es que este video sea una campaña, o sea, ustedes van a mostrar esa importancia, van a mostrar Profe, estos elementos. Dime. de ahí tengo una pregunta, por ejemplo, algo, bueno, y es algo que ya he trabajado en mi casa desde hace mucho tiempo. El reciclaje de las tapas de botellas para el uso de algunas fundaciones que lo usan. Ujú. Entonces, eso puede valer como parte, o sea, eso vale como el trabajo, o sea, si uno lo explica bien y todo eso. Puedes mostrarlo en el video, pero la actividad como tal está centrada es en botellas de amor, o sea, en botellas con los plásticos flexibles. O tienes tapa, o sea, es que precisamente tú puedes mostrar que, digamos, esa es otra de las estrategias, pero ¿qué? Pero la actividad está centrada específicamente es en los plásticos flexibles que están siendo compactados y digamos, dispuestos correctamente por esta estrategia de manejo. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Ok, listo, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces ya vimos aquí cuáles son las características de la de botellas de amor. Tengan en cuenta que si esta actividad, como ustedes vieron, aquí, bueno, esta actividad, bueno, perdón, aquí me quedó, bueno, sí, cada estudioso, entonces ustedes van a publicar el video en sus redes sociales, ¿sí? Entonces, si yo uso Instagram, si yo uso Facebook, si yo uso Twitter, si uso, no sé, cualquier otra red social, ustedes pueden hacer la publicación del video y toman ese enlace que sea público o al menos la captura de pantalla, el pantallazo donde yo vea, se evidencia que ustedes sí lo publicaron en su red social con el hashtag yo soy Ecotic UMB, ¿sí? Y deben entonces adjuntar el link de esa publicación y el pantallazo como tal de la publicación. ¿Por qué solicito los dos? Porque muchas veces el link ustedes no se dan cuenta y no lo dejan público. Entonces yo les tengo que decir, qué pena contigo, mira, Sofía, pero es que en la actividad tú me enviaste el link y el link no está público, no puedo evidenciar que tú hayas publicado en redes sociales. Y ese es el propósito de esta actividad, de difundir esas estrategias de gestión ambiental. Entonces, por eso es súper importante que se adjunte también el pantallazo de la publicación. Adicionalmente, ustedes van a diligenciar este formulario. Aquí está activo, como ustedes ven, ingresan al formulario de Forms y en ese entonces van a registrar la información de su actividad. ¿Listo? La opción 2, campaña ambiental. Entonces, esta está centrada en aceite de cocina usado, ¿sí? Y el aceite de cocina usado, entonces, tienen que hacer es una botella plástica transparente de al menos 350 mililitros, ¿sí? De las que ustedes generen en su hogar y ustedes entonces van en este tiempo han debido ir recolectando el aceite como tal usado en sus hogares. En esta lo van recolectando, digamos, de forma que no lo dispongan de forma incorrecta. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo debe estar público? Veo aquí la pregunta de Mayra. Pues, Mayra, digamos que la idea es que o sea, que siempre sea público porque la idea es impactar con esta publicación, pero digamos que como mínimo, pues la deshabilitarías después de haber hecho la actividad, si es que así lo deseas. Pero yo tengo que evidenciar que es público, no voy a evidenciar por cuánto tiempo es, ¿vale? Pero pues el propósito, quiero que ustedes vean el propósito de esta actividad como el impacto como tal al que se quiere llegar, que otras personas también vean y se animen a desarrollar esas prácticas. ¿Listo? Dice, profe, el aceite, si en nuestra casa no usamos aceite líquido, sino en spray, ¿cómo sería? No, pues en ese caso tú no estás generando, digamos, aceites de cocina usados. El riesgo es, por ejemplo, si tú consumes atún y ese atún lo compras en aceite, entonces, ¿qué haces con ese aceite? ¿Lo descartas en el platero, en el lavaplatos o lo estás recolectando en una botellita para después disponerlo correctamente? ¿Sí? Julia, adelante. Y después seguiría Vivian. Adelante, Profe, es Julie. que quería preguntarte por eso de los aceites de atún. ¿Se puede mezclar el aceite de cocina con el aceite de las latas? Eh, pues es posible, miren, ¿ustedes vieron el video que les compartí de la conferencia de aceites usados?
Digamos que con el caso de la empresa Jabones Calo, que ellos tienen varios puntos de recolección en Bogotá y en algunos municipios de Cundinamarca, ellos, por ejemplo, sí son claros en que no manejan aceite de atún porque para los jabones de cocina es muy difícil quitar el olor, ¿sí? Entonces, pero a los sitios, digamos, por ejemplo, los que están en Los Éxito y en otros puntos de disposición, a veces en las mismas CAR de los municipios tienen puntos de disposición de este tipo de residuos, digamos que ese sí es general. Cuando tiene aceite de cocina, incluso en jabones Calo, lo que hacen es no usarlo en su producto y lo gestionan con un aliado, que es otra empresa que trabaja con aceites usados, pero ellos trabajan haciendo biocombustibles a partir de estos aceites. Entonces, ellos se lo pasan a ellos. Si ustedes lo desean acopiar así, combinado, no hay ningún problema. Ya según las características de ese aceite, por ejemplo, con jabones Calo, ellos lo que hacen entonces es saber cuáles pueden usar ellos en su proceso de elaboración de jabones y cuáles entonces se los entregan a su aliado estratégico que se encarga de producir biocombustibles. ¿Listo? Adelante, me faltaba Vivian. Cuéntame. Profe, es una pregunta como sobre la contaminación en general de los enlatados. Quisiera saber si los que vienen en agua también contaminan o, digamos, si tienen que tener un desecho especial o se pueden botar al grifo. Como en la... No, el agua como tal sí puedes disponerla porque viene siendo agua. El problema es que las grasas y aceites, separarlas del agua en los procesos de tratamiento es muy difícil. Y también esas grasas y aceites tienen implicaciones, digamos, en la vida acuática, en los microorganismos, porque afectan los procesos de muchos microorganismos, ¿sí? Entonces es principalmente por eso que los aceites deben disponerse de otra forma. Y sin hablar de las otras problemáticas que tienen los aceites por obstrucción de tuberías, etcétera, ¿sí? Pero digamos que el atún como tal, tú sí puedes escurrirlo y el agua, pues digamos que lo puedes descartar normalmente con el agua del platero, con las aguas domésticas de tu hogar. Pero, digamos, dime. esos químicos que contienen los conservantes no alcanzan a ser tan graves como para No, desechar. eso es lo que nosotros llamamos contaminantes emergentes. Digamos que hay muchos, mira, todos los productos que nosotros usamos en nuestro hogar, absolutamente todos tienen, digamos, concentraciones que llegan a afectar en mayor o en menor medida. Por ejemplo, los jabones. Ustedes se han preguntado tal vez por las cremas de tratamiento para el cabello, los acondicionadores, los jabones, las cremas como tal, corporales. Todos esos productos tienen preservantes. ¿Sí? Y esos en la medida que nosotros los usamos, pues terminan parando, digamos, en el agua y los sistemas de tratamiento de agua residual no tienen, digamos, como capacidad para características, sistemas de tratamiento que permitan, digamos, atender esos contaminantes, que son pequeños, ¿sí? O sea, en proporción a lo que es la contaminación por aceites usados, pues en cantidades es mucho menor, pero a largo plazo, pues están generando, digamos, afectaciones al ambiente, ¿sí? Entonces, los mismos medicamentos. Cuando tú consumes medicamentos, el medicamento no se absorbe totalmente. Tú lo excretas digamos, por el sudor, por las vías urinarias, digamos, por las heces. Tú excretas precisamente todos esos excesos, incluso las vitaminas. Entonces, digamos que las concentraciones como tal no son alarmantes porque si no nos estarían haciendo daño, pero a largo plazo, digamos, es como de los problemas ambientales que se están viendo que deben empezar a manejarse en los sistemas de tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues que dentro de nuestras prácticas podamos ser conscientes que hay productos naturales que podemos consumir y que, pues digamos que mitigarían esos impactos como tal que generan mira ese pequeño detalle que tú analizas precisamente desde esas prácticas diarias, ¿listo? Bueno, vemos entonces ahora la descripción de la actividad de aceite de cocina. Entonces, lo mismo, vamos a recolectar en la botella y vamos a disponerlo y lo mismo, vamos a desarrollar un video de máximo 2 minutos, ¿sí? Para reconocer cuál es la importancia de disponer correctamente este tipo de residuo, el propósito de disponerlo, van a mostrar sus botellas, si tienen una, dos botellas, ¿sí? Y digamos, y van a, digamos, a pesarlas y van a
a indicar el logo de Ecotic. Finalmente van a mostrar una foto depositándola en el lugar que es para tal fin y digamos que eso es lo que presentarían ustedes en esa campaña junto con la evidencia del hashtag en la publicación de ese video en sus redes sociales y el pantallazo de la publicación. Otra cosa que ustedes pueden hacer es que el video como tal cuando lo carguen en YouTube no sea cerrado o no listado, sino que esté abierto al público, cosa que precisamente si se evidencia que es esto, pues YouTube también viene siendo una red social, entonces también tendría validez. Entonces, chicos, los requisitos son el link de video, sea con la opción que hayan decidido de aceites usados o plásticos flexibles. El pantallazo de la publicación en redes sociales, ¿listo? Y con el hashtag de Ecotic. Y el pantallazo del diligenciamiento del formulario Campañas de Educación Ambiental, porque yo verifico también en el formulario que se haya registrado la información de esa campaña que ustedes han desarrollado. Tenemos diferentes videos que están en el aula y que también les he compartido, digamos, como videos orientadores sobre el desarrollo de esta actividad. Y no olviden, apreciados estudiosos, revisar los criterios de calificación en esta rúbrica, bajo los cuales se hará la retroalimentación de la actividad que ustedes desarrollen y que tiene como plazo el próximo lunes, ¿no? Veo una pregunta por acá. No hay problema si la botella de aceite es pequeña. Ahí se especifica que el tamaño como tal debe ser mínimo 350 mililitros, ¿vale? Porque yo sé que a veces no generamos tanto aceite. Chicos, pues ya con esto damos cierre al encuentro de hoy. Les agradezco a todos muchísimo su atención y les recuerdo que si tienen alguna inquietud, así como muchos de sus compañeros me han escrito, me han preguntado, digamos, dado su ubicación geográfica, si tienen alguna inquietud, no duden en escribirme, que yo con gusto estaré atendiendo las inquietudes a través de los correos electrónicos en los que ustedes me consulten o a través de la plataforma de Canvas, ¿vale? ¿Tienen alguna inquietud adicional? ¿No? Bueno, creo que no veo más preguntas. Pues les agradezco a todos entonces mucho su atención. Espero que pues disfruten o que hayan disfrutado esta actividad que se ha desarrollado a lo largo del último mes, que ya pues estamos cerrando con la entrega el próximo lunes. Les deseo a todos entonces una feliz semana, que sea muy productiva, que logren terminar su actividad. Y bueno, veo una preguntita acá. Espero a que Julie la escriba para poder atender la consulta. Les recuerdo mi correo electrónico, Ivone, como se escribe mi nombre, como aparece en pantalla, .angulo@umb.edu.co, y también me pueden contactar a través del buzón de Canvas. Les deseo entonces a todos una feliz semana y que estén muy bien. Estoy pendiente de tu consulta, Julie, para poder aclararla. Gracias, profe, que estés bien. Vale, chicos, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, profe. Vale, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz semana. Feliz semana para todos. Julie, estoy pendiente de tu pregunta. Tranquila, adelante. Una pregunta es que yo vivo con una compañera y pues aunque somos de diferente, o sea, vemos la misma materia pero diferente grupo y pues vivimos en la misma residencia y no sé si se podría pues en una sola botella porque es que no cocinamos todos los días aceite o utilizamos los atunes, entonces no sé si podríamos hacerlo como en cierto modo como grupal, pero cada uno envía su trabajo haciendo la evidencia de la misma botella. ¿De qué aula es tu compañera? ¿Está conmigo? Sí, profe, ella es, si mal no recuerdo, virtual 5. No, pero VIR 2, 3, algo yo así, tengo no VIR 2, 3, 4. Espérate, ya te confirmo. Que vimos la otra vez y teníamos la misma profesora. ¿Sí? Y No, pues bueno, me lo recuerdan entonces, me lo recuerdan en la actividad para, pues digamos, hacerlo valer, ¿vale? Pero el video sí tiene que ser independiente. No, sí, claro, ¿Sí? O profesor. sea, cada una Pues, desarrolla su como la actividad botella. individual, pero pues considerando que ustedes pues igual viven solas y que son compañeras precisamente, pues entonces pues sí, no, es claramente entendible. ¿Listo?
Ah, listo, profe. Pero me lo aclaras, porfa, en las Listo, profe. observaciones. Feliz tarde, profe. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Feliz tarde. Bueno, profe.